un video más aparte para explicar un poco más en detalle cómo es la solución que a mí me funcionó, que es la del underclock, para que lo vean más a detalle, porque siento que lo expliqué un poco mal, que no se entendió muy bien, así que ahora lo voy a hacer desde mi propia PC para que vean cómo va la cosa. Primero que nada, vamos a ir a la página de Zotac, la oficial de mi fabricante, y vamos a ver qué nos arrojan las especificaciones sobre el reloj. Vemos que aquí está, Boost 1680 MHz. Entonces, voy a abrir el Afterburner para deshacer mis cambios que ya había hecho. A ver, cero, completamente cero. Lo voy a minimizar. Y ahora vamos a ver cómo corre la gráfica en el test que les había dicho antes, que es el Heaven Benchmark. Cómo corre con valores de stock. Así que vamos a abrirlo. Vamos a darle a correr. Y aquí van a ver encima los datos que nos arroja, ¿no? Vemos que tengo 1860 MHz de promedio en el reloj del motor, es la frecuencia turbo esta. Y también para que vean los FPS, para que vean el cambio que hay de el overclock de fábrica y sin el overclock de fábrica. Ahí están viendo, le voy a dejar un poco más para que vean. Ah, sí, también tengo que decir que este problema solo me sucedía en Fortnite. No sé si tenga algo que ver con el motor gráfico, no sé la verdad porque me parece raro que deshaciendo el overclock de fábrica desaparezca el problema, pero también me parece muy raro que solo me suceda con Fortnite. Pero da igual. Ahorita estamos viendo las velocidades. Tenemos en promedio, bueno, ya nos ha mostrado 1860, pero estas velocidades siempre van a ir variando. De 1800 a 1800, de 1800 a 1890, pero se van a mantener siempre por ese rango. Yo voy a tomar como referencia 1860 porque en otros juegos es la velocidad que siempre se mantiene. Así que voy a salir del test. Y como ya habíamos visto, la velocidad boost debería ser 1680 MHz. O sea que aquí tenemos un overclock de aproximadamente unos 180 MHz. Un overclock de fábrica. Así que vamos a ir al Afterburner. Y si queremos librarnos por fin de este problema de la pantalla negra, que la gráfica deja de enviar señal y que sus ventiladores se ponen al 100%, vamos a venir aquí al Core Clock y dependiendo de los datos que te haya arrojado, por ejemplo, si yo que sé, tienes una RTX 3060, 3070 y a ver, vamos a ver los datos de la 3070. Especificaciones. A ver, aquí en Gitopia vemos que... ¿Dónde está esto? Aquí, frecuencia turbo 1725 MHz. Si tienes una RTX 3070 que te alcanza una frecuencia de, yo que sé, unos 1900 MHz y tienes este problema, pues tienes que hacer lo mismo que yo, dependiendo de lo que te arroje tu tarjeta gráfica en el test con valores de stock. Tienes que restarle y restarle hasta llegar a la frecuencia turbo que especifican las páginas, que es 1725. En mi caso, mi tarjeta gráfica, una 2060, alcanza velocidades de 1860 MHz de stock. Tengo este problema, pues en las páginas oficiales de especificaciones dice que debería tener una frecuencia boost máxima de 1680 MHz. Entonces, vamos a ir aquí al Afterburner y vamos a restar dependiendo de lo que te arroje. En mi caso, son menos 180 MHz en el core clock, así que lo hacemos, vamos aquí de poco a poco, menos 180 MHz, ni más ni menos, aplicar cambios, minimizamos y ahora vamos a correr el test de nuevo para que vean cómo va antes y después, de FPS claro, porque con este test nunca se me ha crasheado de hecho, pero a ver, tenemos 1695 MHz, tenemos unos 150 FPS, 160. Son básicamente los mismos FPS, 1680 MHz. En realidad son los mismos FPS, solo cambia
de 5 a 10 o hasta 15 FPS, pero para lo que yo juego, para lo que yo hago, en realidad no lo noto, no percibo esa diferencia. Así que bastante bien para mí. Tengo también, esto no se los dije, pero a ver, tengo un consumo ahorita de 160 watts en la tarjeta gráfica. Ustedes no lo pueden ver porque actualicé los drivers y ya no muestra la superposición de rendimiento, pero ahorita está consumiendo 160 watts, 161. ¿Por qué? Si yo había dicho que Undervolt, que no sé qué, porque me parecía mucho, pues viendo las especificaciones me caí en cuenta que decía 160 watts para 1680 MHz. Y aparte está consumiendo 160 watts en total de la GPU, no en solo en el núcleo. Entonces este fue un fallo mío, no debería haber hecho el Undervolt, aunque no tuve ningún problema con el Undervolt, pero pues como lo especifican las páginas, mejor quité el Undervolt, lo dejé como tal en 160 watts de fábrica, lo único que bajé fue el reloj del núcleo y esto es todo lo que tienen que hacer. Si ya probaron de todo y no se les soluciona, pues esto probablemente les vaya a funcionar bastante bien. Así que si no entendiste alguna parte de lo que expliqué en este video, por favor coméntame y te ayudaré más detalladamente. Es todo.